SER Podcast. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. En la mesa del análisis hoy, Isabel Morillo, buenas noches. Hola, buenas noches. Pablo Simón, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches. Y Valentina Martínez Ferro, muy buenas ¿Qué tal? noches. Buenas noches. El dolor intenso y las reclamaciones de que se conozca la verdad han atravesado esta tarde-noche el funeral en Huelva por los 45 muertos en el accidente de tren de Adamuz. Que ellos no solo son los 45 del tren, ellos eran nuestros padres, madres, hermanos, hijos o nietos. Ellos no solo son los 45 del tren, ellos eran la alegría de nuestros despertares y el refugio de nuestras penas. Ellos no solo son los 45 del tren, ellos eran la ilusión de buscar un futuro mejor, la alegría de disfrutar momentos en familia o el deseo de volver con sus seres queridos. Ellos eran eso que ya nunca serán, porque ellos no solo son los 45 del tren, ellos eran parte de una sociedad tan polarizada que empezó a resquebrajarse hace mucho tiempo y no nos estamos dando cuenta. Ellos no solo son los 45 del tren, pero son los 45 del tren. ¿Y nosotros? Nosotros somos las 45 familias a las que se les paró el reloj a las 7:45 de aquella fatídica tarde. Esta mujer es Liliana Sáenz, que es una mujer que perdió a su madre, Natividad, en el accidente de tren. Ella ha tomado la palabra al final del funeral en nombre de las familias. Somos las 45 familias que han aprendido con demasiada crueldad que la llamada que no se hace se queda sin hacer. Y el beso que no damos es el que más recordamos. Somos las 45 familias que cambiarían todo el oro de este mundo, que ahora no vale nada, por poder mover las agujas del reloj tan solo 20 segundos. Y también somos las 45 familias que lucharán por saber la verdad, porque solo la verdad nos ayudará a curar esta herida que nunca cerrará. Sabremos la verdad, lucharemos para que nunca haya otro tren, pero lo haremos desde la serenidad. Y ha deslizado este mensaje que van a escuchar en referencia al acto que habían organizado el Gobierno y la Junta de Andalucía para pasado mañana y que se tuvo que suspender por la negativa de las familias. Gracias a nuestra diócesis por este funeral, el único funeral que cabía en esta despedida, pues la única presidencia que queremos a nuestro lado es la del Dios que hoy aquí se ha hecho presente en el pan y el vino, bajo la mirada de su madre en su advocación cinteña. 4.000 personas han arropado a las víctimas en el pabellón de deportes de Huelva, estaba lleno hasta arriba. Los reyes se han quedado al terminar la misa abrazando y consolando una a todas las víctimas que estaban allí. Joan Jimeno. Todas ellas emocionadas, atravesadas por el dolor y la emoción, recordando a sus familiares fallecidos, llevando encima sus fotos. También estaban allí los heridos, algunos de ellos con vendas en la cara, en silla de ruedas o con el collarín puesto. Una misa en la que se ha recordado a todos y cada uno de los fallecidos en el accidente de Adamuz. Ricardo Chamorro, Andrés Gallardo, David Cordón, María Claus, Óscar Toro. Y entre lágrimas sus familiares han escuchado sus nombres. Familiares representados por Liliana Sáenz, que ha hablado así de su madre. Así era mi madre, generosa con todo lo que tenía, generosa con sus ganas, generosa con su tiempo, generosa con sus sonrisas. Así era ella. Y que ha contado cómo los recuerdos se hacen paso en el dolor. Han ido pasando los días y el dolor va dejando paso a los recuerdos. Y nuestro corazón, aun con la misma espada clavada, empieza a esbozar pequeñas y tímidas sonrisas cuando 1000 estampas pasadas irrumpen continuamente en nuestra mente. Los reyes Felipe y Leticia han presidido la ceremonia. Allí han llegado y de allí se han ido entre aplausos. Con la vicepresidenta María Jesús Montero, el presidente de la Junta Juanma Moreno o el líder del PP Alberto Núñez Feijóo en un segundo plano. La misa la ha oficiado el obispo de Huelva Santiago Gómez Sierra. Hoy nos reunimos con el corazón abatido. La tragedia del accidente ferroviario de Adamuz ha irrumpido en nuestras vidas
como un golpe inesperado. Que se ha acordado también de los voluntarios y de los servicios de emergencia que llegaron los primeros al accidente. Gracias a Dios y gracias a quienes acudieron los primeros, a los vecinos de Adamuz, a los equipos de emergencia, sanitarios, fuerzas de seguridad, voluntarios y personal de apoyo. Que ha pedido ir hasta el final para esclarecer qué pasó. Es necesario esclarecer la verdad de lo ocurrido y actuar con justicia para que su sacrificio no sea olvidado y para que en la medida de lo posible se eviten tragedias semejantes en el futuro. Y que ha recordado que el dolor de las víctimas no terminará cuando se apaguen los focos. Ahí ha apuntado también el obispo a la necesidad de acompañar a todas las víctimas en todo este proceso. Morillo, tú has estado allí en el funeral, vienes de Huelva, ha sido muy duro. Sí, yo creo que ha sido una Eucaristía, una misa donde se palpaba el dolor y el sufrimiento, y donde el silencio solo se ha roto por los aplausos que ha recibido la hija de una de las víctimas, Liliana Sáenz, hija de Natividad de la Torre, que ha tomado la palabra en un discurso que creo que oiremos muchas veces, y que con mucha elegancia sí tenía reproches hacia el gobierno, sinceramente, claro que lo tenía. Yo creo que el gobierno acertó cuando el domingo pasado decidió suspender el funeral de Estado laico, homenaje de Estado laico que tenía previsto para este sábado, día 31 de enero. Se suspendió porque las propias autoridades, sobre todo la subdelegada de Huelva y el delegado del Gobierno en Andalucía, empezaron a llamar a las víctimas y una inmensa mayoría les trasladó que no querían un homenaje laico. Hay algo que no se entiende muchas veces desde fuera, pero es verdad que en Andalucía, escuchaba ahora mismo la entrevista de Antonio Banderas y tiene razón, cuando hablaba de los cientos de hermanos y de hermandades que hay en Málaga, pues en Huelva pues la fe se entiende de una manera muy especial, es una tierra mariana, como ha proclamado esta señora Liliana Sáenz, que vive mucho la fe hacia la Virgen, sobre todo hacia la Virgen del Rocío, y que reclamaba un funeral con su misa, su Eucaristía, y quería lo que ha organizado hoy la Archidiócesis de Huelva y el obispo de Huelva, que sinceramente lo han hecho muy bien en un tiempo récord, con ayuda del ayuntamiento, con mucha elegancia, y ha estado bastante bien. Y no ha habido abucheos, no ha habido reproches, no ha habido gritos. Las entradas ha sido con total normalidad. El gobierno ha entrado por un lateral, los reyes han entrado también por ese lateral. No creo que se tuvieran que esconder de nada. Yo creo que estaba claro que las familias de las víctimas querían solemnidad y querían serenidad. Pero esos reproches velados y no tan velados han estado ahí. Y después, en la parte final, los reyes se han acercado a las víctimas, a los familiares de las víctimas y algunas víctimas también que estaban allí convalecientes todavía con brazos en cabestrillo y vendajes y signos visibles de las heridas del choque de los trenes. Se han acercado para darles el pésame. Durante unos minutos no se acerca a nadie más, después se acerca el presidente de la Junta y la alcaldesa de Huelva, que han estado mucho tiempo abrazándose a los familiares también, como el propio PP se ha encargado de poner en circulación, y los miembros del gobierno no han roto la fila de autoridades y se han quedado un paso atrás. Esto es lo que yo he visto estando allí. No sé si cuando ya me he ido eso ha cambiado, pero hasta donde yo he visto, y creo que me queda hasta el final, lo que os puedo contar es esto. Y cuando hay tanto dolor en mitad de una tragedia, quienes tienen que tomar la palabra son estos familiares, y son las víctimas. Y si ellos querían una Eucaristía y una misa y un funeral de Estado, porque allí estaban los reyes con todos sus perejiles católicos, pues lo han tenido, y yo me alegro porque seguro que si tienen fe esto les dará consuelo. Y la idea de un homenaje laico, pues yo creo que, si me apura, creo que nunca se va a celebrar.
Voy con vosotros, Pablo, Valentina, pero antes dejadme saludar a Ángeles Caballero. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Hablábamos esta tarde después del funeral de que es verdad que durante unos días parecía que este país iba a convertir también este funeral católico en una gresca, cuando empezamos a escuchar a Juan Bravo del Partido Popular decirle al gobierno no vayáis al funeral porque sería una provocación, sería cruel para las víctimas, pero es verdad que hoy, viendo el funeral de hoy, esa línea nos ha cruzado. Lo ha contado ahora también Isabel Morillo, lo ha dibujado también, que fíjate hasta qué punto hemos llegado, o estamos más bien, en el que sea noticia que no haya habido abucheos y gritos en un acto tan íntimo y tan solemne como suele ser un funeral, acudan o no los reyes de España, ¿no? Yo estaba pensando en todos estos días previos al día de hoy, a la tarde de hoy, en que tengo muchas más preguntas que certezas. Creo que nos hemos fijado mucho en esto de convertir un funeral en quién va y quién no va, ¿no? Y en cómo acudir pueda considerarse para algunos una afrenta o una provocación, o el no acudir sea cosa de cobardes o de psicópatas, ¿no? Y eso me genera mucha tristeza. Y también ver hasta qué punto acudir tiene un punto de homenaje, tiene un punto de saber estar, aguantar, pero también cuánto puede tener de postureo y el hecho de acudir y eso en qué lugar te coloca y en qué lugar te deja, ¿no? En qué momento contamos a los asistentes como si fuera la primera fila de un desfile de moda, ¿no? En vez de pensar en otro tipo de cosas mucho más íntimas, ¿no? En fijarnos si lloran, si no lloran, cómo se comportan, como si fuera una especie de reto semiótico, más bien. Cuando yo creo que a lo mejor lo que estamos haciendo es poner el foco donde no es, que es siempre y debería ser el del dolor de esas víctimas, en cómo transitan, cómo les dejamos transitar ese duelo, sea con fe, sea con laicidad, sea como cada uno sea. Esta tarde, segundos antes de que entraran los Reyes de España en ese pabellón deportivo Carolina Marín, las cámaras han enfocado a un señor, probablemente familiar de las víctimas o simplemente alguien que ha querido acompañar, y me he fijado en cómo le temblaba la mandíbula, y eso me ha parecido que tenía muchísima más fuerza que otras de las cosas que hemos podido comentar y que comentaremos estos días. Y luego me he fijado en algo con lo que acaban todas las eucaristías, todos los funerales y todas las celebraciones religiosas, que es en la comunión. Y la segunda acepción que tiene la comunión en el diccionario de la Real Academia es trato familiar, comunicación de unas personas con otras, y quizá eso, además de la serenidad de las palabras de Liliana Sáenz, es con lo que tendríamos que quedarnos. Caballero, un beso. Gracias, un beso. Simón. ¿Qué delicadeza y sensibilidad hay que tener para tratar de abordar la cuestión del duelo? Porque yo creo que es importante recordar que el duelo propio cada cual lo gestiona como considera, pero el duelo de los demás es un patrimonio muy complicado de administrar. Y a mi juicio al gobierno le ha faltado tino y probablemente respeto y comunicación con las propias víctimas cuando se precipitó en esta idea de plantear un homenaje, sea de las características que sea, laico o no, sobre todo cuando tenemos el precedente del caso de la Dana, en el cual este tuvo lugar prácticamente un año después de que hubiera ocurrido esto. Creo que se ha acertado, como muy bien decía Isabel, cuando se ha rectificado y se deja un espacio precisamente para que ese duelo pueda ser interiorizado. Aún tenemos muchos interrogantes encima de la mesa sobre las causas, y yo creo que lo que tiene que primar ahora es un acto de contrición que, además, aunque estaba planteando muy bien Ángeles que tiene un punto también de hipocresía hasta cierto punto, ¿no? También es un hilo muy pequeño con la civilización. Es decir, hay cosas que son importantes para que nos sigamos llamando seres humanos, y es ser capaces de exteriorizar ese duelo, aunque sea fingido, pero que nos acerca un poco más a la idea de que podemos incluso empatizar con el sufrimiento de los demás. Valentina. Sí, fíjate que yo también creo que lo que hemos vivido hoy, que este funeral de alguna manera está representando o ha representado un punto de inflexión también social, ¿no? que se empieza a ver. Es como que lo que ha pasado allí es muy significativo de lo que está viviendo la sociedad española, y lo que justamente dice Liliana Sáenz es muy sorprendente, ¿no? Es sorprendente no solo la manera y la serenidad en la que ha tenido de reivindicar también esa necesidad de hacer un funeral cristiano, católico, sino también esa referencia que ha hecho a esa sociedad polarizada sin darnos cuenta, ¿no? Una sociedad en la que estamos todos polarizados y no nos damos cuenta. Y también la referencia que ha hecho a la serenidad, que es parte de lo que se ha vivido justamente en ese funeral, ¿no? Y que nos sorprende
que en momentos de dolor, en momentos donde además hemos convertido prácticamente todo hecho, político o no, pero cualquier hecho que se vive en comunidad lo hemos convertido en una pista de dos contrarios, ¿no? En donde hay unos contra otros y necesariamente donde se posicionan unos tenemos que estar el resto necesariamente a la contra. Y creo que, bueno, es tremendo que nos alegremos de que justamente eso sea lo que se ha visto en el funeral de hoy, pero creo que nos tiene que hacer reflexionar, y yo sí que creo que la no asistencia, no de las personas, en todos los funerales pasa eso, ¿no? Hay familias, pero como hay personas que cuando celebran su cumpleaños pasa nota de los que no han venido y gente que no lo hace, ¿no? Pero en los funerales pues pasa una cosa parecida. Lo que pasa es que aquí estamos hablando de la presencia del presidente del gobierno, ni más ni menos, ¿no? Y creo que eso demuestra, pues de alguna manera, muy poca empatía con el dolor, con las víctimas, con, no sé, me parece que hubiese sido un bonito, bueno, pues gesto por su parte, y entiendo que, bueno, pues que no hacerlo pues tiene que saber que no se entienda o que se critique, ¿no? La explicación que dan desde el gobierno es que el presidente nunca acude a actos, en este caso una misa organizada por la Iglesia Católica, y que su presencia es en los actos institucionales, actos de Estado convocados en respeto a las mismas víctimas. En este caso veremos si se termina produciendo o no, pero esa es la explicación que dan en el gobierno, que es algo que ya se hizo con la Dana. El presidente del gobierno no acudió, no sé si os acordáis, hubo un primer funeral convocado por el arzobispo de Valencia, y allí estuvo el gobierno, pero no estuvo el presidente. Morillo. Bueno, yo no sé si la familia han echado de menos al presidente del gobierno, sinceramente. No, lo desconozco, la verdad. Yo creo que las familias estaban en su propio dolor y en su propio sufrimiento, y sí que es verdad que había una idea que ha recorrido todo el tiempo el pabellón de Deportes Carolina Marín de Huelva, un pabellón de deporte que por momentos parecía que no era un pabellón de deporte, porque al final la liturgia de la Eucaristía, esa música tan solemne que ha puesto la coral de la Merced de Huelva con requiem, uno detrás de otro, sobrecogedores, y sinceramente por momentos te despistaba que estuvieras en un pabellón deportivo y parecía auténticamente una catedral, lo que es la solemnidad y lo que es el ambiente, ¿no? Yo creo que lo que recorría todo el tiempo era la necesidad de que cuando se apaguen los focos, que esto sí lo decían familiares, vecinos, amigos, con los que podías hablar al entrar, cuando se apaguen los focos, que no nos olviden. Queremos saber qué ha pasado. Yo creo que también se desconoce mucho lo que es Huelva. Huelva es una esquina de España, es un lugar de Andalucía maravilloso, que siempre se siente muy maltratado, porque lo está. En cuanto a infraestructura, es un lugar que lleva reclamando la alta velocidad años y años y años y años, y que ahora le han prometido que quizás empiecen las obras en 2030. Es una tierra en la que el tren se para continuamente para llegar. Se tarda más en tren a Sevilla-Huelva que en coche. Horas, trenes parados en escenas tercermundistas. Una tierra que se merece mucho más de lo que se invierte en ella y de lo que se le mira, sinceramente. Yo no soy objetiva, yo soy andaluza y yo a Huelva la quiero mucho. Y ese es el caldo de cultivo también de la indignación. Que una tierra que ni siquiera tiene alta velocidad se haya llevado 28 de los 45 muertos del primer accidente de alta velocidad que ha habido en España. Y es curioso que lo he oído ya muchas veces, esto de para una vez que el Albi iba en tiempo, porque si ese Albi hubiera salido un poco más tarde o se hubiera retrasado o se hubiera parado por una avería, como ha pasado muchas veces, no hubiera chocado con el Lirio en esos 20 segundos que fueron tan fatídicos, ¿no? Entonces yo creo que claro, esa idea de no nos olvidéis, volver, no dejéis de ponernos el foco, muchas gracias por estar aquí. Hombre, claro, ¿cómo no vamos a estar aquí? Sí ha sido una tragedia inmensa, ¿no? Esa demanda de que se sepa
lo que ha ocurrido, de que se llegue hasta el final. Eso sí que es una exigencia al gobierno, mucho más que la presencia de Pedro Sánchez allí, que yo creo que efectivamente si él no es católico y no profesa esa fe, pues que no esté. Pero el compromiso firme de que se sepa lo que ha pasado y que se tomen medidas, yo creo que eso sí que está en la mano del gobierno y que eso sí que no se le va a perdonar como no ocurra, porque las víctimas se merecen saber lo que... Las víctimas y sus familiares, que al final yo creo que son víctimas también, se merecen saber lo que ha pasado y por qué ha pasado. Y nos lo merecemos todos como sociedad. O sea, yo creo que eso tiene que estar ahí. Y es verdad que ahora ya hay algunos indicios, la soldadura, las vías, bueno... pero no van a valer excusas ni hipótesis, no. Yo creo que como no se llega a la verdad y haya una explicación real y probada de lo que ha ocurrido, esto no se va a pasar de ninguna manera, ni la gente se va... O sea, la gente está harta de muchas cosas, está harta de la pelea política y no quiere que se pase página. Claro. Caballero. Lo que no nos deberíamos perdonar es si con las víctimas de este accidente ocurre lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo con otros grupos de víctimas de otras tragedias que ha tenido este país, más o menos reciente, que es que se conviertan en un colectivo al que insultar. Están pidiendo que no se les olvide, están pidiendo pedir la verdad, tener la verdad para poder esa verdad, reparación y justicia, pero diría muy bien de nosotros que ese grupo de víctimas ahora, por insistir y por pelear y por querer transparencia, no se conviertan en personas insultadas como ha sucedido con las víctimas de la Dana, con las de las residencias de la Comunidad de Madrid y con tantas otras, incluso con algunas víctimas de ETA. Eso diría mucho de nosotros y supondría un punto de inflexión que me parece totalmente, para sanar la democracia, creo que es un buen punto de partida, por supuesto compatible con el no olvidarnos de estas 45 familias y otras tantas familias que puedan sentir el dolor de este accidente de tren. Más o menos a la misma hora a la que empezaba el funeral, estaba terminando en el Senado la comparecencia del ministro Óscar Puente para dar explicaciones sobre el accidente. Ha sido una comparecencia muy larga, han sido 7 horas, entre las intervenciones del ministro, las preguntas de los grupos, las respuestas de Puente. Sobre las causas del accidente, el ministro no ha dado ningún dato que no se hubiera aportado hasta ahora, pero sí ha reivindicado su gestión ante las constantes peticiones de dimisión por parte del PP que hoy se han repetido. Ustedes no han dado tiempo siquiera a que se esclarezcan los hechos y ya tenían delimitadas las responsabilidades. Señores del Partido Popular, yo no soy como ustedes, en nada. Miren, yo no me he escondido en el reservado de un restaurante para no dar la cara. Yo no tengo nada que ocultar. Nada, absolutamente nada. Tengo la conciencia muy limpia. Y ha dejado esta frase, les ha dicho: yo sí puedo mirar a la cara a las víctimas. Julia Molina, buenas noches. Buenas noches, Aimar. La forma en la que han recibido los senadores del PP a Puente ha sido un anticipo de la tensión que ha venido después. Con gritos de dimisión y con un primer reproche de la portavoz de Alicia García, que Sánchez no haya acudido pese a estar también citado. Le ha respondido Puente en su primera intervención tirando de hemeroteca. Un presidente democrático comparece, no huye, no se esconde. La silla del presidente está vacía, enfrente están las víctimas y las familias esperando. Me produce estupor si acudo a los antecedentes. Accidente de Angrois. En aquella ocasión, el presidente del Gobierno no consideró necesaria su comparecencia, ni en el Congreso ni en el Senado. La pregunta que cabe hacer es si los 80 muertos de Angrois no merecían la presencia del presidente del Gobierno. El Partido Popular ha tratado de arrinconar al ministro, lo ha acusado de mentir y ha sugerido, sin citarlo expresamente, que le pasará lo mismo que a Amazon si acude al funeral de Estado. Mentir y mentirle a un país entero le invalida para ser ministro un minuto más. ¿Va a poder mirar a las familias a la cara? Yo no soy como ustedes. Ni en 1000 vidas van a encontrar ustedes en mí ningún parecido con ese que estaba escondido en el ventorro mientras informaba en tiempo real a su líder político. Y tengan una cosa muy clara: cuando se produzca el homenaje de Estado a las víctimas, estaré allí y les miraré a la cara, porque yo sí puedo hacerlo. Y ustedes no son nadie para erigirse en sus representantes. Puente no ha tenido que enfrentarse solo a las críticas del PP, también a las de Junts, que hoy ha mantenido un tono especialmente duro. Usted, que muchas veces
se ha pasado de listo. Hoy usted es el responsable de todo este lío. Uno es ministro en la inauguración y también en el desastre. Las cosas son así. Dimita. Això s'ha acabat. Usted es tan responsable como el que más. A las peticiones de dimisión se ha sumado también Esquerra, aunque con menos vehemencia. Puente se ha defendido, dice que puede haberse equivocado, pero que ha dado la cara. La mayor garantía para no equivocarse es esconderse. Yo he asumido riesgos y seguramente cometeré errores. Ninguno de mala fe, créanme, no tengo ninguna intención de ocultar nada. Y asegura que pedir su dimisión es injusto. Creo haber cumplido honestamente con mis obligaciones y creo sinceramente que no están justificadas las peticiones de dimisión que en este momento se realizan. El ministro ha acusado además al PP de haber convocado este pleno no con la intención de obtener la verdad, sino para señalarlo a él como culpable antes de que termine la investigación. Simón. Como era previsible, el pleno ha sido con mucha tensión y ha sido en realidad un debate general sobre el sistema ferroviario español, y yo creo que es pertinente y que es bueno que así sea. A mi juicio hemos visto tres líneas diferentes, sobre todo en las críticas al ministro, que yo creo que son de entidad distinta. El Partido Popular, en un primer plano, lo que está acusando al ministro Puente es de mentir a propósito de las causas concretas que han causado el siniestro. A mi juicio, esto es algo que la investigación va a dilucidar y que las sabremos de una forma o de otra en un plazo muy breve. Por lo tanto, más allá de que haya mentido o no el ministro, yo creo que sí hay una cuestión importante, que es que muchas veces la locuacidad está reñida con la precisión. La decisión del ministro de comparecer muy rápido y muchas veces probablemente le haya hecho ser imprecisos y que por lo tanto se le abra este flanco de crítica al PP. En cualquier caso, insisto, lo importante es que se sepan las causas y para eso están los técnicos. La segunda línea de crítica, a mí esta me parece mucho más importante, es la que tiene que ver con la discusión sobre el mantenimiento de nuestra vía férrea. A mí esta es la que me parece capital, la que me parece central. Porque todos los españoles hemos notado en nuestras carnes que durante los últimos, como poco, 3 años, ha habido una devaluación del servicio en términos de prestaciones de la operatividad, digamos así, de nuestro ferrocarril. Daba igual cuál fuera la operadora. Y se está discutiendo mucho sobre si el mantenimiento ha sido adecuado o no. Yo además, que lo digo con total honestidad, soy usuario muy frecuente de cercanías y muy frecuente de larga distancia, lo constato en mis propias carnes. He sufrido no solo retrasos, que todos los españoles también, sino que ahora mismo también estoy viendo que en vías no directamente afectadas estamos viendo retrasos. Entonces, claro, la pregunta que a todos se nos inmediatamente despierta es, un momento, ha habido un cambio, entiendo yo, en el protocolo que está aplicando Adif para las velocidades de los alta distancia, Alvia, etcétera, etcétera. ¿Eso significa que hay más puntos que potencialmente pueden ser problemáticos como este que hemos visto en el contexto de Adamuz y antes no se habían tenido en cuenta y ahora sí se están teniendo en cuenta? ¿O cuál es la explicación? Porque no es solo la línea afectada. Que los maquinistas están denunciando mucho más en un contexto de hartazgo. Vale, por lo tanto... Y mucho cabreo por lo que pasó. Vale, bueno, pues entonces eso lo que está significando también es que en términos de la responsabilidad política esas advertencias no habían sido suficientemente tenidas en cuenta. Por tanto, aquí ya empezamos a hablar de responsabilidades políticas. Y hay una tercera cuestión que no es directamente esta, pero que también le abre otro flanco al ministro, a mi juicio, que es el tema de los cercanías. Que todos los grupos cercanos, sobre todo los grupos nacionalistas independentistas catalanes, lo han puesto encima de la mesa. Y aquí ya sí que estamos hablando de un paciente crónico. Es decir, el sistema de cercanías en Cataluña va, creo yo, por otro carril, pero también es otra fuente de desgaste para el propio ministro. Valentina. Sí, a ver, yo también creo que hay como varias partes de esta misma situación que ha pasado con el accidente de tren de Adamuz, pero el accidente de tren también de Rodalies, que ha sido, pues eso, 45 víctimas en uno y una víctima en otro. Y el de Rodalies tampoco podemos olvidarlo porque ha ocurrido en un momento pues en donde probablemente la crisis ferroviaria que estamos sufriendo, sin esa importancia que se le da ahora a los límites de velocidad, pues se vería de otra manera, estaríamos más concentrados. Aquello que ha pasado en Cataluña también, que desvela parte de lo que ha pasado en el Cercanías, dice mucho de lo que ha dicho hoy Puente. Y una de las cosas que a mí me parece sorprendente y que creo que no podemos soslayarla en este análisis es justamente la actitud del ministro, que creo que en esto tiene de verdad una importancia capital. La manera en la que el ministro ha llevado la gestión, si es que ha hecho gestión política desde que ha entrado en el ministerio,
creo que le está pasando una factura muy importante en los momentos en los que estamos ahora, ¿no? Esa forma tan chulesca de dirigirse a tantísima gente en muchísimos temas que no eran para nada de su competencia y sacando, pues más allá del Ministerio de Transportes, muchos de las comparecencias o de los tuits que hacía, ¿no? Entonces, la actitud que tiene es de confundir completamente la culpabilidad con la responsabilidad. Yo creo que nadie puede decir que el ministro es culpable de lo que ha pasado, pero sí es responsable. Y si no es capaz de asumir, ni siquiera en una comparecencia parlamentaria, que él tiene responsabilidad y la actitud que tiene, como la que ha tenido hoy, es de decir, dudo que se pueda hacer mejor de lo que se ha hecho, todo lo que he hecho después del accidente, francamente, es complicado, ¿no?, estar enfrente de un ministro que tiene toda esa responsabilidad en un ministerio que recuerdo que ha tenido 3 ministros. El primero fue Ábalos, la segunda Raquel Sánchez, que prácticamente nadie se acuerda, y el tercero él. Un ministerio que es el ministerio que tiene la mayor dotación presupuestaria y que ha tenido problemas todo el rato. Y nunca hemos podido dirigirnos al ministro de una manera profesional, de una manera de su gestión, porque se defiende, de nuevo, como si la responsabilidad fuese acusación y culpabilidad. Y no es así. Con lo cual es muy difícil ejercer la labor de oposición parlamentaria seria, responsable y de gestión cuando la persona que está enfrente lo que quiere es embarrar el campo, como en cierto modo ha hecho hoy, ¿no? En donde él solo se ha colocado ahí, pues comparándose con Mazón o comparándose con la gestión que se hizo en el accidente ferroviario en Galicia o con, en fin, oigan, no estamos hablando de esto, estamos hablando de la responsabilidad que usted tiene en esto y la manera, justamente, ¿no?, esa forma en la que ha intentado decir. Es justo acusar solo a una de las partes de querer embarrar el terreno de Valentín. No, yo creo que los gritos de dimisión lo hemos oído en boca del PP. No, sí, pero que han llegado allí a hacer un espectáculo en contra del ministro. Antes de que tomara la palabra, a las 11 de la mañana ya resonaba en el Senado dimisión. Vamos, estaba todo perfectamente orquestado. Sinceramente, yo creo que podemos criticar que el ministro tenga una actitud chulesca o a la defensiva o tal, pero desde luego que está dando la cara desde el primer momento, que no para de comparecer, que se somete a preguntas, que tiene un gabinete que está intentando aplicar la transparencia, que comparto con Pablo que en determinados momentos tanta información que a veces hasta se contradicen entre ellos. Pero yo eso lo agradezco, desde luego yo lo agradezco. Yo no querría un gobierno en silencio, callado, ausente o mirando para otro lado. Morillo, pero tú eres periodista y es normal que tú agradezcas que haya transparencia y que haya información, pero también es normal, y la ciudadanía, pero hay que entender también la actitud del partido de la oposición, que lo que hace es política. Ya. Y pedir responsabilidades políticas y pedir una dimisión es pedir una responsabilidad política. O sea, tampoco podemos yo me quedo con Andalucía. Hoy intentar hacer que todo el mundo haga su trabajo menos ellos, ¿no? Mira, pues te voy a decir una cosa, Valentina. Esta tarde ha habido un pleno en el Parlamento andaluz que yo no he podido seguir porque estaba en Huelva, pero he estado viendo ahora los vídeos y las imágenes y los acuerdos. Primero ha habido una declaración institucional de todos los partidos del Parlamento andaluz por las víctimas y reconociendo la labor de todos los que han participado en los rescates, servicios de emergencia. Y después ha comparecido el consejero de Presidencia, Emergencia, Sanidad y todos los cargos que tiene el señor Antonio Sanz, y la oposición, menos un señor diputado de Vox por Huelva, que se ha puesto a decir que son más o menos unos cobardes por no plantarle cara al gobierno y darle coartada. El resto han tenido palabras de reconocimiento de la gestión que ha hecho el gobierno en unos momentos tan duros. Y el PP en Andalucía también está teniendo una actitud que nada tiene que ver con esos gritos de dimisión. Y yo creo que lo que quiere la gente es eso: acuerdo, silencio, paz, serenidad, y que se busquen a los culpables. El espectaculito del PP, no me puedes decir que eso está obligado a hacerlo el PP porque es el principal partido de la oposición. Se puede hacer oposición sin dar ese espectáculo. No, yo no hablo del espectáculo para nada. Lo que digo es que se puede, o sea, una cosa es la representación. De hecho, el ministro lo que ha hecho en uno de los momentos de su comparecencia ha sido pedirle a los diputados del Partido Socialista que no aplaudiesen porque no estaba la cosa para aplaudir, cuando él, intentando hacer justamente pues un punto de
hooliganismo político en su intervención, los diputados del Partido Socialista lo que querían era aplaudir y pidió que no, porque yo lo que sí creo es que esto... político, hemos visto intervenciones distintas, Valentina. Pues hemos visto intervenciones distintas, sin duda. Completamente. Para mí, Puente prácticamente, incluso cuando dice buenos días, es casi un hooligan. Si ese es el punto de partida, claro que hemos visto intervenciones distintas. Bueno, fíjate, una persona que cuando estábamos empezando a tener incendios en esto, lo que dijo es que está la cosa calentita. Claro, pero por eso, que cuando incluso diciendo cosas bonitas, pues las dice de la manera en la que las dice. A mí me parece que no podemos... O sea, que te estás quedando con las formas de Puente del pasado. No, estás juzgando su gestión de ahora por las formas que ha tenido Puente hasta ahora. Estoy juzgando precisamente las que tiene ahora y que en las que está utilizando él mismo en la manera de justificarlo. Lo que ha dicho hoy es que no se puede hacer las cosas mejor de lo que se han hecho desde el momento del accidente. Y yo creo que sí. O sea, creo que esto podemos tener una claro, y creo que la manera que ha tenido de dar explicaciones se ve demasiado. A mí me parece que lo que se está viendo mucho es la preocupación por una gestión del relato y justamente de esa transparencia de la que se quiere hacer gala, pero la transparencia en sí no es solamente aportar información, sea esta la que tienes que aportar en un momento determinado. ¿Y qué es la transparencia? Pues yo creo que lo que tienes que hacer es comparecer las veces que haya que comparecer con información que haga que la gente tenga mucha más tranquilidad cuando se enfrenta a montarse en un tren en estos días. Que dé sosiego, que dé Bueno, con la información que tienes. Claro, o con las personas que hoy mismo ha reconocido que él no tiene, que va rellenando los huecos que tiene, que no tiene toda la información, que la va a ir rellenando. Pero estoy segura... Curso, ¿no? Claro, pero que estoy... Claro. Sí, la investigación y de aquí a que se acabe todavía. Lo que pasa es que luego tienes... Oye, Adif le ha corregido 4 veces. Adif, que lo gestiona él, pues a lo mejor es más interesante que en lugar de ver solamente las explicaciones del ministro, tuviésemos las explicaciones de algunos técnicos. ¿En qué ha corregido 4 veces Adif a Óscar Puente? Pues vamos, no sé, te busco las pero en principio, en la primera comparecencia, por ejemplo, él no consideraba una exageración que pudiese estar el problema en la vía. Después, en la segunda comparecencia, lo que dijo es que no solamente no se sabía si era la causa o la consecuencia. Después lo que se dijo era que no se podía descartar para nada y luego acabó reconociendo que es muy probable que esté ahí. Yo de todas maneras creo que a lo mejor merece la pena que distingamos entre el momento temporal, ¿no? No es lo mismo la gestión de la catástrofe que la anticipación a la catástrofe. También. Y probablemente, lo digo por una razón, lo que estamos viendo ahora, por ejemplo, en los cambios en los ritmos de velocidad, etcétera, probablemente sí están vinculados con la gestión que están haciendo ahora de las potenciales implicaciones de la falta de mantenimiento de las vías férreas que no se había hecho con anterioridad. A mí eso desde una perspectiva política sí me parece reprochable. Es decir, si usted tenía que haber tenido más cuidado o tenían que haber estado más alerta de las cuestiones de mantenimiento, ahí es un aspecto a considerar. Otra cosa es la gestión efectiva de la catástrofe. Ahí me parece que es menos reprochable el papel del ministro porque él va dando información a medida la obtiene. No hay tampoco más margen de maniobra para poder emprender acciones probablemente distintas de las que está haciendo. Si alguien dice que hay otras acciones que se pueden emprender, ahí es donde entra el debate político. Por ejemplo, que ahora se dijera que no, que podemos restablecer de nuevo las velocidades que teníamos en todas las líneas férreas. Si eso se pudiera hacer inmediatamente y es una gestión alternativa factible, entonces critíquese la cuestión de la gestión que está haciendo ahora. Pero por lo que toca a las causas, eso es una investigación que va por su camino, se está dando la información que se tiene. A mí lo que me preocupa de fondo es que esta tragedia esté vinculada a un problema estructural, entre comillas lo de estructural, de mantenimiento de nuestra vía férrea insuficiente. Claro. A mí eso es lo que me preocupa y lo que creo que desde una perspectiva política sí sería perfectamente reprochable al actual titular de la cartera, no el hecho de que esté haciendo comparecencias y actualice las versiones según le va llegando la información, porque al final son plazos muy cortos, porque en última instancia la ventaja que tiene tener ingenieros implicados en cualquier cosa de esto es que se va a saber. Es que se va a terminar sabiendo y por lo tanto con total precisión vamos a saber si efectivamente ha sido la cuestión de la soldadura, no, o si hay otras partidas que pueden tener este problema. Dame un morillo, dame un segundo morillo. Vuelvo contigo ahora mismo aquí en Hora 25. Hora 25. Aimar Bretos. Y tenía la palabra Isabel Morillo. Sí, estábamos hablando de la comparecencia de Puente y de la responsabilidad o no de
del gobierno en este accidente, si se han hecho bien o mal las cosas. Yo a veces, a veces no, yo estoy observando desde aquí, de Andalucía, polémicas que se alimentan en Madrid que aquí no existen. Vamos a ver. De repente asistí a una rueda de prensa de Puente donde todas las preguntas eran reproches porque no había funcionado bien el despliegue de la emergencia, cuando el despliegue de la emergencia dependía del gobierno andaluz, y ese señor estuvo defendiendo lo bien que había actuado el gobierno andaluz durante el despliegue de la emergencia, que fueron momentos terribles de confusión, con muchísimas víctimas en un sitio alejado de un núcleo urbano grande, donde tardaban en llegar ambulancias, porque efectivamente la primera llegó del pueblo de Adamuz a 9 minutos, pero luego se desplazaron de otros puntos de Andalucía, en fin, donde el propio servicio del 061 dice que partió con su despliegue de médicos y de ambulancias sabiendo que había 2 trenes, porque ya la gente ya había llamado al 112 y del tren Albio y del Lirio, y que los médicos llegaron allí sabiendo que había 2 trenes y que fueron atendiendo víctimas. En fin, de repente había una polémica inmensa porque no habían funcionado las emergencias. Cuando se decía, ¿no?, que esto es competencia de la Junta, el gobierno dice que ha funcionado bien y la Junta dice que lo ha hecho lo mejor que ha podido, que ha sido muy bien. Pues entonces no es que era culpa de que Adif no había avisado al 112. Cuando se demuestra que efectivamente no habían pasado ni 10 minutos y ya se había recibido el aviso, entonces ya se apaga la polémica, aunque de vez en cuando pega un coletazo. Otra polémica artificial absurda. Desde el primer momento que comparece el señor de Adif, explica cómo se arregla esa vía, que era lo mismo que nos habían estado explicando. Es una vía donde se invierte 700 millones de muchísimos kilómetros y muchísimos tramos, donde no se levanta la vía entera y se pone la vía, donde se hace una inspección técnica de mucha calidad, supuestamente, y se dejan trozos de la vía del 92, que eran del 89, y se ponen trozos nuevos del 2025. Y resulta que el fallo posiblemente esté en la soldadura de un tramo nuevo y un tramo viejo. Bueno, eso se había dicho ya desde el primer momento. Y de repente, bulo, no bulo, esto no es, el ministro está mintiendo, pedimos su dimisión. Pero si el ministro había estado al lado del señor de Adif, que había explicado con claridad cómo se había arreglado esa vía y cómo se habían invertido esos 700 millones. Y otra cosa, no ha habido inversión en mucho tiempo. Y ahora se ha hecho una inversión que posiblemente sea insuficiente, porque por donde antes pasaba un tren, ahora pasan 10. Entonces, por mucho que se invierta, se necesitará invertir muchísimo más para que haya un buen mantenimiento. Pero se ha invertido lo que no se invirtió durante los años de la crisis. Y se ha invertido, y será poco, pero se ha invertido, o sea, los números están ahí. Entonces yo creo que tampoco ayuda mucho a esclarecer la verdad que estemos continuamente alimentando falsas polémicas, porque esas polémicas a las que me he referido desde aquí no han existido. Existen la olla a presión, que es Madrid, y la política nacional, que es una cosa que contamina todo, de verdad te lo digo, ¿eh? No es que yo ahora vaya de... O sea, pero yo alucino. Hoy Feijóo ha anunciado que va a crear una comisión de investigación en el Senado sobre el mantenimiento y la seguridad del ferrocarril en España a raíz de este accidente y del de Llelida también. Esto ha sorprendido a muchos porque el PP gallego, cuando Feijóo era su presidente, votó hasta 4 veces en contra de crear una comisión de investigación parlamentaria sobre el accidente de Angrois. Nos hemos puesto a buscar en la fonoteca y hemos encontrado esto del año 2014, del año del accidente, una rueda de prensa de Feijóo, que entonces era presidente de la Xunta, le preguntaba a alguien a quien los oyentes de Hora 25 conocen bien, que es el periodista José Precedo. Ese espíritu de Angrois que a veces se reivindica, non existiría dos partidos políticos que se investigue ata o final, políticamente, non xurídicamente. Le preguntaba si el espíritu de Angrois no exigiría que los partidos políticos investigaran políticamente lo que ha pasado, al margen de lo judicial, políticamente. Y escuchen lo que contestó Feijóo, que no había que hacer juicios paralelos. En o asunto de Angrois, mire, eu pido respeto por este asunto. E pido respeto por este asunto porque creo que o mínimo que se pode facer dende unha política responsable. E respetar é ser prudentes. E respetar é pedirlle á xustiza que siga investigando. Facer un xuizo paralelo.
para intentar condear a política ferroviaria do Partido Socialista Obrero Español non me parece razonable neste momento. Feijóo hablaba del PSOE porque aunque en el momento del accidente la ministra era Ana Pastor, del Partido Popular, él se refería al anterior gobierno socialista, que es el que impulsó esa línea de alta velocidad. Y a Feijóo no le parecía razonable hacer un juicio paralelo desde la política para investigar aquel accidente. Y siguió diciendo esto. O que quere instrumentar para facer un problema político, ir contra un partido determinado despois de un accidente ferroviario, creo que non lle está prestando o respeto que necesitan as víctimas e o respeto que necesita as familias e, desde logo, o respeto que pido para Galicia. El que quiere instrumentalizar para hacer un problema político o ir contra un partido determinado después de un accidente ferroviario, creo que no está prestando el respeto que necesitan las víctimas, el respeto que pido para Galicia. Simón. Totalmente de acuerdo con el Feijóo de antaño. Es decir, si tiene muchísima razón. Además, una comisión de esta naturaleza, una vez más empleando el instrumento del Senado para tratar de problematizar la cuestión a nivel nacional, si caso debería tener una naturaleza muy técnica, ¿no? Es decir, yo entiendo que cuando ofrezca la lista de comparecientes van a ser gente de que tenga capacidad y solvencia técnica para hablar de una cuestión tan compleja como es nuestro sistema ferroviario, ¿no? O va a venir simplemente el ministro y una vez más el Partido Popular lo que va a hacer es pelearse cara a cara con el ministro y volver a hacer que los senadores del PP queden mal frente a un ministro del Reino de España. A mí no me parece mal que haya una comisión de investigación si es técnica, sobre si es la situación de los trenes en España. Me parece, de hecho, absolutamente procedente después de un accidente con 45 pero si es muertos. Técnica, Aymar. Pero todo es decir, si esa es la cuestión clave. Si la discusión tiene que ser de fondo para efectivamente tratar de dar o terminar de ofrecer evidencia empírica sobre si de verdad lo que tenemos es un problema del mantenimiento, hay que revisar los protocolos, hay que dar una vuelta como un calcetín. Es que a mí eso me parece más que pertinente. Pero todo el mundo sabemos que el Partido Popular, o me parece a mí, perdón, estoy sospechando a lo mejor, sospecho tal vez que el PP no está pensando en darle perfil técnico a esa comisión. Valentina. Bueno, yo lo que creo es que, por un lado, el audio lo que refleja, en cierto modo, es el cambio que ha tenido la política española en esto es del año 2013. Y creo que aquí el contexto y las circunstancias mandan mucho, ¿no? De cómo era el gobierno y la situación de la política española en 2013 y cómo es en el 2026, en donde, pues eso, hemos visto que la polarización es parte del comportamiento político y social que manejamos todo el rato, ¿no? Aparte de que entiendo que a Feijóo en ese momento se le estaba preguntando si habría una comisión de investigación en el Parlamento de Galicia. Claro. Vale, no en España, con lo cual esto es como si se le pregunta a Juanma Moreno, probablemente no. En España tampoco hubo, a nivel nacional por eso, tampoco. Pero que digo pero el que contestaba era él a nivel gallego, de la misma manera que Juanma, no creo que tampoco lo haga. El mismo Feijóo, el mismo que dice que los accidentes ferroviarios no se tienen que politizar con comisiones de investigación políticas. Exacto. Y hoy ha anunciado uno. Claro, pero porque lo que está diciendo Pablo Simón tiene todo el sentido, precisamente porque hemos visto lo que ha pasado en la comisión de investigación de la DANA. Y como pasa en casi todas las comisiones de investigación que tenemos, que es que en lugar, yo lo he dicho en esta mesa hablando del accidente de la DANA y hablando de los incendios este verano, que es que perdemos oportunidades increíbles de poder saber cómo tenemos que mejorar. O sea, lo que es importante de verdad en este accidente, lo que es importante de verdad de la DANA, que no ha pasado en un año, lo que es importante de verdad de los incendios es qué tenemos que aprender de todo esto. Luego ya habrá las culpas, las responsabilidades, que haya todo lo que tenga que haber judicialmente y que todo el mundo que tenga que pagar pague. Cada uno de ellos en la responsabilidad que tiene y con la culpabilidad que se le determine. Pero como sociedad y como política, lo que tenemos que saber hacer es qué aprendemos de cada uno de estos terribles accidentes, porque es lo único que le debemos, no solamente a los que han fallecido, sino a los que los que se vuelven a subir en los trenes todos los días porque lo necesitan para ir a trabajar y hay que llenarlos de certezas. Morillo. ¿No? Bueno, yo creo que una comisión de investigación en contra de lo que piensa la mayoría siempre es útil, de verdad. Yo sé que al final hay mucha escenificación política y empiezan a llamar gente para meterle el dedo en el ojo al partido de la oposición o del gobierno, pero sin de verdad intentar esclarecer la verdad. Pero yo es que siempre digo lo mismo. En mi caso, en la comisión de investigación de los ERE, que fue la primera que se abrió en el Parlamento, y ya estaba el caso judicializado, hubo varios diputados que hicieron muy bien su trabajo y pudimos saber de verdad la dimensión del caso del fraude de la trama que se estaba investigando en Andalucía. O sea, cuando los diputados hacen bien su trabajo, sirve.
Habrá muchos fuegos artificiales, pero estoy segura que llamarán a técnicos, a ingenieros, a empresas responsables, o por lo menos yo quiero pensar eso. Me gustaría más que fueran al Congreso con el Senado, también te lo digo, pero bueno, y que servirá. Pero vamos, esto es dentro de mi ingenuidad y de mi confianza en las instituciones, de que yo me sigo creyendo que las comisiones de investigación sirven. Y después sobre el papel de Feijóo, pues evidentemente hay una incongruencia, pero bueno, él es líder de la oposición ahora y su papel es otro. Tengo que decir que hoy Feijóo ha estado también muy elegante, ¿eh? Porque cuando Juanma Moreno, presidente de Andalucía, la alcaldesa de Huelva, se han dirigido a las víctimas para abrazarlas y darles el pésame, el señor Feijóo ha permanecido inteligentemente en un segundo plano y se ha retirado discretamente, sinceramente. No ha ido allí tampoco, ni a pegar brazos, ni a darse la foto, porque no se puede mercadear con el dolor de la gente. No se puede. La Comisión Europea no quiere entrar en esa estrategia en la que la quería meter el PP y Vox de intentar que Europa frene la regularización de inmigrantes que va a aprobar el gobierno de España. La Comisión Europea, el comisario de Interior y Migración, que es un señor bien conservador, es un señor del PP europeo, el comisario de Interior e Inmigración ha dicho hoy que regularizar o no a los inmigrantes que estén ya en un país europeo es competencia exclusiva de los gobiernos nacionales y que ellos no tienen nada que decir sobre la regularización que ha puesto en marcha, bueno, que ha impulsado, ha dado los primeros pasos el gobierno de España. Enrique García Pozo, Bruselas, buenas noches. Buenas noches. El Partido Popular entiende que la medida del gobierno podría ir en contra de la política migratoria de la Unión. Utilizan para ello varios argumentos. Por ejemplo, las reiteradas conclusiones del Consejo, que en los últimos años ha recomendado a los Estados las regularizaciones individuales frente a las masivas. También entiende que podría ir en contra de los principios de Schengen. Es lo que han trasladado por escrito en una carta en la que preguntan a la Comisión si el Gobierno de España había informado previamente a las autoridades comunitarias. Pero la respuesta llegaba a mediodía, en la voz de Magnus Brunner. Es el comisario de Interior y responsable del endurecimiento de la política migratoria del Partido Popular austriaco. The Spanish part and the regularization of migrants, that's a responsibility of the member states, of course. Las decisiones para regularizar el estatus de aquellos que residen ilegalmente en un país es una responsabilidad de los Estados miembros. Sin embargo, PP y Vox pelean por liderar la ofensiva contra la medida en Bruselas. Así que tras la respuesta del Ejecutivo, lo harán ahora en el Parlamento. El Partido Popular ha pedido un debate sobre la medida en el grupo de trabajo de Schengen, en un comité de la Eurocámara. Y Feijóo tratará el asunto en el encuentro de líderes del PP este fin de semana en Croacia. Por su parte, Vox ha anunciado que va a proponer introducirlo en la agenda del próximo Pleno de Estrasburgo. Este asunto está generando una división dentro de la Iglesia Católica en España, porque hasta ahora la posición oficial, hasta ahora no, sigue siendo, la posición oficial de los obispos de la Iglesia Católica en nuestro país es de apoyo absoluto a la regularización de los migrantes. Pero en las últimas horas hemos empezado a ver a los duros, entre los duros, que casi siempre son los mismos, obispos y arzobispos. Por ejemplo, Munilla, de Orihuela, este es un clásico, le parece fatal esto. Jesús Sanz, el arzobispo de Oviedo, que hoy ha llegado a decir que todos no caben. Un arzobispo hablando así de personas. Todos no caben. Laura Gutiérrez. Los inmigrantes tienen nuestra agradecida acogida, pero ¿cuántos podemos asumir? Es lo que se pregunta abiertamente en X el arzobispo de Oviedo, el ultra Jesús Sanz, que dice, y es literal, todos no caben y hay que establecer medidas sensatas, no populistas ni demagógicas, para acoger a los posibles, descartando, dice, a cuantos extrañamente se nos cuelan. Sanz y también José Ignacio Munilla, otra de las voces más representativas del ala ultra de la Iglesia, se desmarcan de la conferencia episcopal que apoyó la regularización desde el día 1 y que aplaudió el decreto el pasado martes. Munilla, también en X, compara la regularización con el decreto ómnibus de las pensiones y acusa al gobierno de actuar de forma torticera y de utilizar a los inmigrantes y a los pensionistas como moneda de cambio. Un arzobispo, el de Oviedo, diciendo todos no caben. Decíamos, Javois, buenas noches. Buenas noches. Decíamos al inicio de Hora 25, claro, esto de todos no caben, dicho por un arzobispo, en el reino de Dios sí caben todos, en el reino de España se ve que no. Donde no van a caber todos es en el infierno, como no lo amplíen. Sobre todo para aquella gente, incluyendo al arzobispo, que presume de valores cristianos únicamente para pisotearlos, ¿no? La compasión, la integración,
cuidar al desvalido, proteger al débil. Hay muchos feligreses que van a misa con los AirPods puestos y hay prelados que la dan susurrando maldades. La postura de la Iglesia, lo acabas de recordar, es intachable y es coherente y ha promocionado esta medida. Este país está lleno de gente trabajadora que quiere armar un futuro aquí sin pensar en que mañana la pueden denunciar o la pueden expulsar. Es gente que llegó ilegalmente pero no como invasora. Esto es una palabra que se está poniendo muy de moda en el mundo ultra, ¿no? Salvo que los romanos y los árabes siglos atrás llegasen a España porque las cosas en Roma y en Damasco estaban muy mal. Es gente que llegó huyendo y este país, este gobierno les va a dar unos derechos. Todavía quedan bastantes personas en el mundo que se han puesto de acuerdo en que los derechos de los que menos tienen restringen sus propios derechos, como cuando se legalizó el matrimonio homosexual en España y de repente se iba a terminar la heterosexualidad, ¿no? Pero si uno se aparta un poco, si uno habla con sus amigos del extranjero o con inmigrantes en su país y en otros, lo que ha ocurrido básicamente es que en un momento especialmente oscuro España con esta medida enciende un faro que es efectivo dentro y que es bastante simbólico fuera. Esta noche Elon Musk ha vuelto a retuitear, porque ya lo hizo ayer, ha retuiteado un tuit de una cuenta de extrema derecha que cuenta lo de la regularización a su manera, dice que esto es ingeniería social de Pedro Sánchez para que le voten y demás. Bueno, este mensaje, Elon Musk lo ha retuiteado igual que hizo ayer poniendo wow. Y Pedro Sánchez le acaba de contestar, le dice: Marte puede esperar, la humanidad no puede. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. Y hay media larguero, Manu Carreño, muy buenas. Hola Aimar, le acaba de ganar el Betis 2-1 al Feyenoord, se mete en el top 8 de la Europa League, así que directamente a los octavos de final, y acaba de empatar el Celta ante el Estrella Roja a 1, así que el Celta sí que tendrá que jugar la eliminatoria de 16avos de final. Mañana el sorteo tanto de Champions como de Europa League. A las 4:30 de esta mañana, un ratito después de que termine el larguero, Carlos Alcaraz contra Zverev, la semifinal. Me ha dicho Gallego antes que se iba a despertar. No sé. Sí, bueno, pues sí, porque va a llegar directamente a la hora. Va a llegar despierto. Ha querido decir que va a llegar despierto al larguero. A las 4:30 esa primera semifinal, luego jugarán a las 9:30 la segunda, Djokovic contra Sinner. Y acaba de decir ahora mismo el portavoz de la Federación de Marruecos de Fútbol que lo que dijo el otro día Rafa Luzán, presidente de la Española, con respecto a que la final del 2030 sería en España, ha dicho que es mentira. Porque la quieren ellos. Que la final del Mundial se va a disputar en Marruecos. Bueno, pues ya veremos. Ya veremos, eso Hasta luego, Manu. Adiós, Aimar. Chao. La ropa para mañana, Jordi Carbó. Buenas noches. Buenas noches. Ropa que nos proteja del viento, también algo de la lluvia, y es que un día más tenemos varios avisos por distintos fenómenos que pueden derivar en situación meteorológica de riesgo. Vamos por partes. Esta próxima noche nevada en prácticamente todas las cotas del Pirineo, sobre todo en Cataluña. Durará pocas horas, no tiene que generar muchos problemas. También esta próxima madrugada y a lo largo de mañana el viento se irá reforzando en todo el país y provocando un marcado oleaje de hasta 10 metros las olas en el litoral de Galicia y también en muchos puntos del Cantábrico. El viento soplará especialmente fuerte cerca del Mediterráneo y de nuevo en la parte más oriental de Andalucía. Por cierto, Grazalema ya suma en los últimos 8 días más de 1000 litros por metro cuadrado acumulados, por eso están así los ríos. Mañana van a descansar un poco de esta situación, aunque solo tendrán algunos chubascos. También en el resto del país algunos chubascos, una situación tan cambiante que se repetirá también el fin de semana. Gracias, Carbó. Adiós. Estábamos debatiendo acerca de la regularización y bueno, el debate que ha generado aquí en España y cómo Pedro Sánchez le acaba de contestar a Elon Musk, le dice en inglés, Marte puede esperar, pero la humanidad no, después de las críticas que estaba empezando a lanzar Elon Musk a la regularización de migrantes aquí en España. Bien, en Estados Unidos, el enviado de Trump a Minneapolis ha anunciado hoy que va a reducir el número de los agentes de la policía migratoria que tienen allí en Minneapolis, que llevan semanas sembrando el pánico entre los habitantes, que han matado ya a tiros a 2 personas. Este alto cargo de Trump ha prometido retirar efectivos desde allí y que los que queden se centren en lo que ha llamado operaciones selectivas, que hay que ver qué es esto de las operaciones selectivas. Washington, Sara Canals, buenas noches. Hola, Aimar, buenas noches. Sí, este alto cargo es Tom Homan, es el zar fronterizo de Trump, el que se encarga de todo el plan para deportar de forma masiva y básicamente promete una reducción de efectivos, eso sí, siempre y cuando el estado de Minnesota, coopere con la Casa Blanca. Les pide más acceso a las cárceles estatales para poder expulsar y deportar a los criminales sin papeles. Y si esto se cumple, pues asegura Homan que no hará falta desplegar a tantos agentes, aunque de momento lo cierto es que no ha puesto ninguna cifra sobre la mesa, ni ha
detallado de qué se tratan estas operaciones selectivas. En teoría, su estrategia ya era la de llevar a cabo operaciones selectivas, ¿no? Pero en general, hoy hemos escuchado a un zar fronterizo más conciliador y reconociendo errores, que de hecho es algo inédito en este gobierno. Ha admitido que hay que implementar cambios internos en el cuerpo y dice que ya lo están haciendo. Lo escuchamos. The mission is going to improve because of the changes we're making internally. No agency or organization is perfect. Que no hay ninguna agencia perfecta. En fin, también ha dicho que no quiere ver a nadie morir, ni a agentes ni a ciudadanos. I don't want to see anybody die. Not officers, not members of the community, and not the targets of our operations. Y también ha prometido represalias para aquellos agentes que no actúen profesionalmente. Eso sí, no se ha querido mojar cuando le han preguntado qué pasará con los agentes que mataron a tiros al expreti, porque ha dicho que la investigación está en curso y que de momento no quería comentarlo. Eso sí, a pesar de que haya un mea culpa y de que se haya mostrado conciliador, Tom Homan ha dejado muy claro que esta crisis no significa que la Casa Blanca abandone para nada su plan para deportar de forma masiva. Sara, gracias. Buenas noches. Un abrazo. Hace un par de horas ha estado aquí en Hora 25 Antonio Banderas, que sabéis que vivió 2 décadas en Estados Unidos, que tiene la familia allí en Estados Unidos, tiene a sus hijos en Estados Unidos, fue un icono latino en Estados Unidos. Imaginad cómo está viviendo esto, está escandalizado con lo que está viendo. Y ahora cuando miras a Estados Unidos, ¿qué sientes cuando ves ahí al ICE en Minnesota y pegando tiros a la gente? Mira, yo creo no haber visto nada tan vergonzoso como la banda de macarras que ha inventado este señor, haciendo lo que están haciendo con personas mayores, sacándolas de sus casas, prácticamente desnudos, tirándoles en la nieve, llevándose a niños esposados, niños con 12 años. Es, no por primera vez, pero sí, de una forma más fuerte, me dio una reacción física ante eso. Me dieron arcadas, náuseas, viendo en la televisión unas de esas imágenes a una chica que torteaban y le pegaban una paliza en el suelo entre estos macarras, porque no tienen otro nombre, violentísimos. ¿Qué necesidad hay de eso? ¿Qué necesidad hay de sacar una pistola y darle 10 tiros a un hombre que llevaba un móvil en la mano? ¿Qué necesidad? No lo entiendo. Yo tengo a mis hijos espantados, a mi hija diciendo, papá, yo he nacido en España. A mí pueden venir a buscarme. Es muy duro. Pero lo más duro de todo eso es ver que a este tío lo han votado. ¿Tú reconoces al país en el que fuiste tan feliz? No. Ya existían problemas, naturalmente, había pues de un lado y de otro. Eso es la vida, ¿no? Ideas que son diferentes y había, pues pequeños enfrentamientos, pero lo que está pasando ahora, no. Esta bipolaridad total asusta porque ha habido estos días atrás situaciones en Minnesota que era una pequeña mini guerra civil. Esa parece una distopía, ¿no? De estas que hemos visto algunas veces en algunas películas que se han hecho, algunas series, ¿no? Da mucho miedo que el país más poderoso del mundo esté en una situación como la que está y resulta desolador. Desolador para los que amamos a una América que era un proyecto, y espero que vuelva a serlo, un proyecto precioso, donde convivían muchas razas, muchos credos, muchas formas de vivir en paz. Y era un ejemplo, ¿no? A lo mejor a seguir, y se está destruyendo, ¿no? Es muy feo. Tienen la entrevista completa a Antonio Banderas esta noche en Hora 25, ya en el podcast colgada y en cadenaser.com. Ha reaparecido en público el exfiscal general del Estado, García Ortiz, al que no veíamos desde que el Tribunal Supremo lo condenó. Ha sido en el Ateneo de Madrid. Se ha presentado un manifiesto firmado por 150 juristas en contra de la condena y allí han recibido así a García Ortiz esta noche. Con un público puesto en pie y un largo aplauso. Lo que sabemos ya es que García Ortiz ha pagado ya la multa y la indemnización que le impuso el Supremo por revelar los datos del novio de Ayuso. 17.000 euros en total, que ha conseguido gracias a las donaciones voluntarias. Pedro Jiménez, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Álvaro García Ortiz sí ha comunicado al Supremo que ya ha abonado la multa de 7.200 euros, la indemnización de 10.000 euros que junto a la inhabilitación le impuso el alto tribunal por la filtración del correo del novio de Ayuso en el que
que confesaba sus delitos fiscales. En un escrito recuerda que este dinero procede de donaciones de ciudadanos anónimos. Escrito de García Ortiz el mismo día en que el Ateneo se ha quedado pequeño, como escuchábamos, acto organizado por los 150 juristas que han suscrito un manifiesto de apoyo y en contra de la sentencia que le ha condenado. El exfiscal general Aymar ha aparecido por sorpresa, ha recibido una cerrada ovación con los asistentes en pie, y entre los juristas que firman ese manifiesto hay ex magistrados de la Sala de lo Penal del Supremo, ex compañeros de la sala que ha condenado a Álvaro García Ortiz, como Perfecto Andrés Ibáñez o Joaquín Jiménez. Pedro, gracias, buenas noches. Buenas noches. Hoy, por cierto, hemos sabido también que Ábalos se jubila. Desde la cárcel ha pedido la jubilación y la pensión. Tiene que cobrar. El motor de Ábalos ahora mismo es la pasta para pagarse el abogado y para pagarle a su exmujer la pensión de manutención del hijo menor. El sueldo de diputado lo dejó de cobrar en cuanto entró en la cárcel. Tiene 66 años, ha dicho pues me jubilo y empiezo a cobrar la pensión, pero él lo que quiere cobrar realmente es la indemnización por haber dejado el acta de diputado, que es la indemnización que se les paga a los diputados cuando dejan de serlo, que en el caso de Ábalos hemos estado echando cuentas y serían más de 100.000 euros. Lo que pasa que ahora sí, porque lleva 7 legislaturas. Ahora que me pone Valentina. No, sí, porque si haces cuentas son... Un mes por año. Sí. Bueno, pues ahora los letrados de la Cámara tienen que poner el huevo y decir si sí o si no, porque claro, la salida de Ábalos ha sido extraña y después la mesa, el órgano político, tiene que tomar una decisión sobre esto. Hoy hemos sabido también que Víctor de Aldama, que está investigado por todo tipo de delitos de corrupción, está intentando ampliar su pacto con la Fiscalía, hablando ahora de una supuesta financiación ilegal del PSOE. Ha comparecido Aldama hoy en la Audiencia Nacional en el caso de corrupción con el negocio de los hidrocarburos, porque este señor está metido en muchos. Este es uno por los que le está siendo investigado, el de los hidrocarburos. Le estaba tomando declaración el juez y en un momento ha llegado a decir él que Delcy Rodríguez le dio un sobre de la petrolera estatal de Venezuela y él ha vinculado ese sobre a la supuesta financiación ilegal del PSOE. Cuando el fiscal le ha intentado preguntar, oye, esto de la financiación ilegal del PSOE, Aldama le ha dicho que es algo que tienen que negociar en privado, el fiscal y él. Eso traducido quiere decir que Aldama va a usar o quiere usar esa supuesta información que dice tener sobre las finanzas del PSOE para intentar que la Fiscalía le acepte un acuerdo que aligere el marrón judicial enorme que Aldama tiene encima. Otra cosa es que la Fiscalía siga aceptando este supuesto material que Aldama le va poniendo sobre la mesa por fascículos, que es lo que está haciendo. Isabel Vega, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Sí, ya nos tiene acostumbrados Aldama a ir lanzando miguitas para que los investigadores no pierdan el interés, o eso dicen en su entorno. De ese sobre con el sello de PDVSA que le habría custodiado un amigo y que la UCO nunca encontró, ya habló el año pasado en una entrevista diciendo que afectaba a Pedro Sánchez. Pero hoy respondía ante el juez que le investiga por un macrofraude de hidrocarburos y quien preguntaba por el sobre era el fiscal de anticorrupción. Aldama afirma que se lo dio la propia Delcy Rodríguez, que figura como destinataria, pero del contenido solo ha querido apuntar que tiene relación con hidrocarburos y con financiación ilegal del PSOE y de la Internacional Socialista. Del resto ha dicho que ya lo hablarían directamente, como si buscara un pacto paralelo que le valiese ventajas como esa libertad que disfruta por haber delatado a Ábalos, a Koldo y a Cerdán. Fuentes de la Fiscalía consultadas por la SER dicen que aquí de conversaciones paralelas nada y que ya le tienen dicho a Aldama que lo que tenga que aportar o que contar tiene que hacerlo en el juzgado. El alcalde de Alicante, del PP, ha abierto una investigación porque su concejala de urbanismo, un arquitecto municipal y 2 hijos de un alto cargo del ayuntamiento han recibido 4 viviendas de protección oficial en una de las zonas más cotizadas de Alicante, que es la playa de San Juan. Son pisos de 3-4 dormitorios con piscina de pádel, con gimnasio, con apartamento, con aparcamiento, con trastero. Esta es la primera promoción de protección oficial que se hace en Alicante en los últimos 25 años. La primera promoción. Había 134 pisos. 2.000 alicantinos se han quedado en la lista de espera. Pero, oye, les ha tocado a la concejala de urbanismo, a 2 hijos de una directora general y al arquitecto municipal. Sonia Martín, buenas noches. Son 4 viviendas de protección oficial adjudicadas a al menos esos cargos del ayuntamiento, entre ellos la propia concejal de urbanismo, Rocío Gómez, del PP. Los 2 hijos de María Pérez Hickman, esta directora general de organización interna, por cierto, también bajo sospecha por su designación en tribunales de oposiciones, y el arquitecto municipal Francisco Nieto. Todos miembros de la cooperativa a la que se adjudicaron las viviendas y que recibieron las llaves de unos pisos que rondan de media los 215.000 euros
cuando en la zona una de renta libre al menos duplica esa cantidad. El asunto no ha sido pasado por alto en el Pleno, que se celebraba hoy en Alicante. La portavoz socialista Ana Barceló anunciaba que trasladarán los hechos a la Fiscalía, algo que también garantizaba el alcalde Luis Barcala. El asomo de la más mínima irregularidad hará que lo lleve directa y personalmente a Fiscalía. Ya no es creíble. A la Fiscalía irá el Partido Socialista. Compromís ha presentado un escrito por registro en les Corts para que la Consellería aporte toda la documentación de los expedientes de visado, y la secretaria general del PSPB, Diana Morant, calificaba los hechos como de escándalo. Esto es un escándalo, esto es una vergüenza, esto habla de para qué sirve la política de vivienda para el Partido Popular. Desde luego no es una prioridad para el Partido Popular porque tiene la política de vivienda absolutamente abandonada. Y un tufo bastante parecido tiene el caso de Guecho, que sabéis que es un ayuntamiento vasco gobernado por el PNV. Hoy la alcaldesa se ha negado a dimitir, a pesar de que se lo ha exigido el Pleno Municipal, por el caso de los concejales, también del PNV, concejales a los que les habían reservado uno de los pisos de lujo que se iban a construir en la parcela de un palacete protegido que se derribó, a pesar de que estaba protegido, y se derribó gracias a, entre otros, los votos de esos mismos concejales. Anoche les contamos aquí el expediente con los planos de cómo iba a ser ese piso de lujo que les habían reservado a los concejales del PNV, con jardín, con porche, con garaje doble. Y también dijimos anoche, y esto vamos a matizarlo, que esos concejales dimitieron el viernes pasado a las 11 de la noche con nocturnidad. Bueno, realmente dimitieron el viernes pasado, sí, pero a las 8 menos cuarto de la tarde. Poco después de que se levantara el secreto de sumario y supiéramos que estaban imputados. Total, que ellos, imputados, sí que han dimitido. La alcaldesa, que no está imputada, y de hecho no se sepa que esté, vamos, en absoluto, que esté metida en el ajo, Amaia Aguirre, que también es del PNV, dice que ella no se va a marchar, aunque hoy se lo haya pedido el Pleno Municipal. Gonzalo Loza, Gabón. ¿Qué tal, Gabón? La placa en homenaje al primer lehendakari, situada en el Salón de Plenos de Guecho, parecía que miraba directamente a su nieta, a Amaia Aguirre. Los focos hoy han estado puestos en la alcaldesa, en lo que ella misma ha considerado un aquelarre político. Toda la oposición municipal se ha puesto de acuerdo para aprobar una moción que pide su dimisión. Y dentro de ese variado grupo se encuentran desde el Partido Popular hasta Bildu, pasando por el Elkarrekin Podemos. Las tres formaciones han votado a favor de un texto de la coalición morada. La ha impulsado el único concejal de Podemos, Xavier Benito, quien sacaba pecho al término de la sesión. Si la alcaldesa no dimite, la situación de bloqueo institucional que estamos viviendo ahora, con áreas sin responsables al frente, sin presupuestos, va a continuar, y tampoco se van a depurar las responsabilidades políticas que corresponden por más de un año de inacción frente a lo que consideramos, pues bueno, el caso de corrupción más grave que ha vivido este ayuntamiento, al menos en esta legislatura. Hasta este punto se ha llegado después del levantamiento de sumario de un caso que investiga a 3 concejales y 3 técnicas del ayuntamiento y a una cooperativa de construcción. Se les imputa un presunto delito de prevaricación y contra el patrimonio histórico por el derribo de un palacete protegido. En el caso de los 2 concejales, la situación es más flagrante. Son socios de la cooperativa y tienen reservado uno de los 12 pisos de lujo que se levantarán en ese solar. Bildu ve que esto es un caso o el comienzo de un caso y asegura que va más allá y tiene que ver con el modelo de gobernanza del PNV, quien lleva al frente de la institución ininterrumpidamente desde el inicio de la democracia. Aquí el mayor problema no es solo la alcaldesa. Está claro que ella lidera esta situación y que tiene responsabilidad, sino que, como habéis escuchado en el Pleno, aquí el problema está también en la forma de gobernar del PNV. El problema viene también de lo que ha hecho el PNV en el último año y medio, sobre todo. El PNV no ha permitido nada, ha puesto dificultades a la oposición en todo momento y ha echado para atrás todas las propuestas que hemos realizado. Vista la situación, hoy hemos presentado una moción responsable, completa y con sentido. Sabíamos que era difícil que saliera adelante, pero ya habéis visto que este gobierno del PNV ha dicho de nuevo que no a nuestra propuesta. Ha quedado claro que no quieren hacer frente a problemas que tenemos aquí. Palabras del portavoz Mikel Bildosola, a las que añadía el líder de la oposición, el popular Eduardo Andrade. La alcaldesa a partir de hoy es una alcaldesa en funciones, no tiene nada que hacer en este pueblo más que esperar a que un día los periodistas hagáis una noticia sobre ella y tenga que dimitir, y bueno, o que su partido nombre un nuevo candidato a la alcaldía, que no tardará mucho en hacerlo. No entiendo ese orgullo y este interés de la alcaldesa en prorrogar esa agonía que está teniendo y que va a tener en los meses que nos quedan de legislatura. El pueblo se ha posicionado. Todo esto es una manera sarcástica de hablar, porque la moción no es vinculante y la alcaldesa lo ha repetido en varias ocasiones. No va a dimitir. Amaia Aguirre. Lo digo sin rodeos.
No voy a dimitir porque lo pida la oposición. No voy a abandonar por exigencia de quien ha hecho del ruido su único proyecto. Seguiré al frente de esta institución mientras tenga legitimidad para hacerlo, con responsabilidad, con firmeza y con el mismo compromiso que tengo desde el primer día. Lo de hoy es un aquelarre político, una escenificación bien calculada contra el partido que represento y contra mi figura, sin condena, sin juicio y sin hechos probados. Su compañera de gobierno, la socialista Carmen Díaz, no se plantea romper el pacto, ha votado en contra, pero... La dimisión de la alcaldesa en este momento no aporta ni claridad ni justicia. Aportaría parálisis, un vacío institucional justo cuando más rigor hace falta. Es a la policía y a la justicia quien corresponde investigar y es a la justicia quien corresponde juzgar. Hasta el final, y lo decimos claro, caiga quien caiga. El apoyo del PNV es total a la alcaldesa de Guecho, tanto desde la dirección vizcaína como desde la militancia local, incluso de los dos exalcaldes de Guecho, dos históricos que han estado presentes en el salón de plenos esta misma mañana. Mientras, a menos de 200 metros de ese ayuntamiento, en el Palacio de Justicia, la jueza sigue instruyendo el caso con la vista puesta en el día 25, fecha en la que declararán todos los imputados. Gracias, Gonzalo. Y esta noche Rosalía ha aparecido por sorpresa en un concierto benéfico por Palestina que se ha celebrado en el Palau Sant Jordi de Barcelona y allí ha cantado uno de los grandes éxitos de su último álbum, que es La Perla. Campo de minas para mi sensibilidad. Playboy, un campeón, gasta el dinero que tiene también él. Los organizadores de este concierto por los derechos humanos en Palestina habían anunciado una sorpresa, toma sorpresa, Rosalía, que con este gesto intenta contestar de alguna manera a las muchas críticas que ha recibido en estos últimos meses por no posicionarse públicamente en contra del genocidio en Gaza. I penso que els hem deixat sols, abandonats. Sempre penso que deien, on esteu? Veniu a ajudar-nos. Es Pep Guardiola, que ha dicho que hemos dejado solos y abandonados a los niños en Gaza. Guardiola ha intervenido en este concierto solidario por Palestina, como otros artistas como Amaya, como Batyan. No sabe lo que es cotizar. Él es el centro del mundo y yo después lo demás quedará. Todo más de terapia, vas al psicólogo, también psiquiatra. Pero ¿de qué te sirve si siempre mientes más que hablas? Te hará Rosalía esta noche en el concierto en Barcelona por los derechos humanos en Palestina. Punto y 25. Joaquín Estefanía. Un país pequeño para problemas tan grandes. Chipre, el tercer país más pequeño de la Unión Europea después de Malta y Luxemburgo, lleva ya 2 meses presidiéndola. Con más discreción que publicidad, Nicosia, su capital, está siendo testigo de las habituales reuniones técnicas para que la Unión Europea siga rodando. Es una paradoja que en uno de los momentos más decisivos de la historia de Europa, si no el que más, la presidencia semestral rotatoria de la Unión haya correspondido a un país con tan escasa influencia política como Chipre. Recordemos varios de los terrenos de juego en los que se concreta ahora el futuro de Europa. La guerra contra un territorio europeo como Ucrania, el imperialismo de Trump respecto a Groenlandia, la autonomía de defensa y de seguridad, la competitividad industrial dado el poder omnímodo de las grandes empresas tecnológicas americanas, la transición verde, etc. La tercera isla más grande del Mediterráneo está dividida en 2 partes desde la mitad de los años 70 del siglo pasado, cuando Turquía invadió el norte como respuesta a un golpe de Estado respaldado por Grecia. Por ello, se la supone muy sensible a la solución que se dé a la guerra de Ucrania. Lo peor es que Europa apenas tiene tiempo para reaccionar. Cuando Irlanda suceda a Chipre como país presidente el próximo 1 de julio,
ya habrá asuntos que si no se han arreglado no tendrán solución. Punto y 25. Manu, esta noche entre que sales del larguero y te quedas a ver a Alcaraz, escúchate la entrevista a Antonio Banderas, que ha estado con nosotros en Hora 25. Qué bien. Pues sí, me apetece mucho. Claro, siempre interesante escucharlo. Pues venga, gracias, Aimar. El larguero. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.